versículos 16 y 17, dice así: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiere quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, conocerla, Padre. Y también, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, contra las acechanzas del diablo, Señor, que está como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Ayúdanos a defendernos, Señor. Ayúdanos, Señor, y protégenos, Padre, de esos ataques, Señor, para que podamos cuidar, Señor, y tener siempre nuestro corazón y nuestra mente, Señor, dispuestos hacia ti, Señor, y que no sean vulnerables ante el engañador. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. He estado manejando, como es muy raro que lo haga, pero esta es una serie que se titula Un llamado a las armas. Si ustedes recuerdan, iniciamos hablando sobre esto en Efesios, la armadura de Dios, capítulo 6, y estábamos viendo que con nuestras propias fuerzas es imposible vencer al enemigo, porque nuestro enemigo no es un enemigo natural, físico, sino es un enemigo espiritual que se maneja en las regiones celestes y que nos ataca sin que nosotros nos demos cuenta. Por ello necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomar de su fuerza y confiar en la fortaleza que Él tiene. Y asimismo, posteriormente vimos: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Significa que debemos de estar prestos, dispuestos, preparados, y que seamos totalmente sinceros y honestos en nuestra vida cristiana. Pero ceñidos vuestros lomos es simplemente estar preparados. Mas, sin embargo, tenemos una batalla. Hay una guerra espiritual que se está desarrollando en nuestro mundo. Y lamento decirles que no hay civiles. Todos somos soldados. ¿Por qué? Porque Satanás no va a atacar únicamente a los soldados, él va a atacar a todos. Satanás está esperando que todos se vayan al infierno. Esa es su meta, esa es su finalidad, y por eso ataca a todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, estamos viendo el día de hoy el proteger nuestro corazón. Debemos de proteger nuestro corazón contra Satanás. ¿De qué forma? Dice el versículo 13 de Efesios capítulo 6: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ahora bien, estamos hablando de que debemos proteger nuestro corazón. Es una de las partes vitales para nuestra vida. No sé si ustedes han visto las pruebas de tiro con arma de fuego. Ponen un cartel con una silueta de una persona y normalmente es la cabeza y lo que es el tórax. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando se quiere dejar a una persona fuera de combate, pues se le dispara a las piernas, a los brazos, pero si se quiere eliminar por completo, se tiene que disparar a la cabeza
o a lo que es el tórax, que son las partes vitales. Un daño en esta sección pues es totalmente muy difícil de que alguien sobreviva. Así es de que una de las partes vitales para un soldado cristiano es la coraza de justicia, que prácticamente era un pectoral que abarcaba desde el cuello hasta las rodillas, con varias, ¿cómo podríamos decirle? Líneas de acero o escamas de acero que protegían esta parte del cuerpo. Cuando se entraba en batalla se tenía el escudo, pero el escudo era todo aquello que uno podía ver, era donde podía uno poner el escudo. Pero si era atacado por dos o más enemigos, pues no podía poner el escudo en varias partes diferentes. Así es de que el pectoral o bien la coraza servía para proteger al soldado en sus partes más vitales mientras se encontraba combatiendo. Asimismo, para un cristiano, la coraza de justicia debe ser la que nos ayude a protegernos. Ahora bien, tenemos que entender qué es la coraza de justicia. Muy bien, para empezar, definición de justicia: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es lo que se define en el diccionario. Pero veamos Salmo 119. Salmos 119, que debemos de recordar que este salmo habla sobre la palabra de Dios, refiriéndonos a la Biblia, y dice el versículo 172, Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora bien, si nos remontamos a la lectura que acabamos de tener, nos damos cuenta de que dice que el Señor no había dejado de ayudarlos simplemente porque ya no quería ayudarlos, sino que el pecado que ellos habían cometido como pueblo de Israel era el que lo había apartado de ellos, era el que lo mantenía alejado. Pero al momento en el que ellos recordaron y quisieran acercarse al Señor en arrepentimiento, el Señor volteó y vio y preguntó: ¿habrá alguien que pueda ayudarles? ¿Habrá alguien que pueda socorrerles? Y no encontró a nadie. Entonces el Señor mismo dijo: voy a ayudarles. Y por eso él mismo se puso la coraza de justicia y el yelmo de salvación, y es quien vino a rescatarnos a todos y cada uno de nosotros para salvación. Y nosotros debemos de entender que debemos de ponernos la armadura de Dios, no nuestra propia armadura. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, yo tengo mi propia justicia. Podemos decir, bueno, yo tengo mi propia armadura. Mas, sin embargo, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Las personas creen merecer el cielo porque son buenas. Dicen: no, yo me porto bien, yo soy una persona justa, yo soy una persona que no ha hecho males, no he matado, no he robado. Cuando se ha ido a evangelizar, a veces se pregunta: ¿usted ha cometido algún pecado? Y algunos dicen: no, yo no, jamás he pecado. Satanás los convence de que su justicia es suficiente, no se necesita nada más y a nadie más. Ellos, con lo que viven y como viven, están bien y pueden alcanzar el cielo. Así es de que Satanás los maneja y los manipula
y los engaña. No necesitan a Dios ni su justicia. Con la justicia del hombre es más que suficientes. Lucas 18. Versículos del 9 al 14, es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se consideraba ser una persona perfecta. ¿Por qué? Porque decía, yo estoy siguiendo lo que la palabra de Dios me dice, lo que la ley me indica. Entonces, yo no soy como los publicanos. Yo diezmo, yo me porto bien, gracias a Dios porque no soy como ellos. Mas sin embargo el publicano, si recuerdan, los publicanos eran los que se ponían a cobrar los impuestos. Tanto los judíos como los fariseos y los escribas odiaban a los publicanos, era lo único que se ponían de acuerdo a lo mejor. ¿Por qué? Porque el publicano cobraba los impuestos y en ocasiones algunos pues cobraban de más. ¿Para qué? Para echárselo a su bolsa. Entonces todos consideraban que eran ladrones. Y él, este publicano, simplemente le decía, sé propicio a mí, pecador. Él se reconocía como alguien pecador. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, ya que esta parábola está dirigida a alguien, si vamos al versículo 9, dice, a uno que confiaba en sí mismo como justo. Quería enseñarle, ¿tú te crees justo? Pues aquel que se consideró pecador bajó justificado antes que el otro que se creía justo. ¿Por qué? Pues simplemente porque dice Pablo en Romanos, ¿no hay justo? Ni uno. Decíamos que nuestras vidas son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. De tal forma, yo lo veo o lo reconozco cuando estamos lavando los carros. Si ustedes se han puesto a lavar el carro, se dan cuenta de que pues utilizan un trapo, lo meten en el agua, limpian el carro y luego lo vuelven a meter en la misma agua. ¿Qué pasa con el agua? Se va poniendo sucia. Entonces, si siguen usando esa misma agua, lo único que van a estar haciendo es que la misma suciedad que antes quitaron, la van a pasar a otra parte. Y cuando se seca el carro, se ven las rayas donde se quedó la tierrita todavía pegada al carro. Esos somos trapos de inmundicia. No podemos limpiar nada porque ya estamos sucios. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Como dijimos, Romanos 3, del 9 al 19, Pablo hace una disertación diciendo, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se perdieron a una. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que se pueda considerar justo en esta vida. Vaya, uno puede decir, no, yo nunca he robado. Nunca se han ido a Soriana y ver las uvas ahí que están vendiendo y de repente nomás se las robaron porque no pagaron. No se las echaron a la bolsa, pero pues las sacaron. Eso es robo, eso es hurto. Pero uno puede decir, no, yo no he robado. ¿Por qué? Porque Satanás nos convence de que eso no está mal. Satanás nos ataca y con una coraza de justicia propia no podemos contra Satanás y él va a poder convencernos de que estamos mal. No debemos de confiar en nuestra carne. Filipenses 3. Filipenses 3, del 3 al 9,
es donde dice, porque nosotros somos de la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No podemos confiar en la carne, en lo que somos. Aunque Pablo aquí dijo, bueno, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Y empezó a explicar. Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, como la ley lo indicaba. Dice, del linaje de Israel, de la tribu que Dios amaba, de la tribu de Benjamín. Vaya, que fue una de las tribus que formaron el reino de Judá, que fueron los que realmente continuaron alabando al Señor. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, una de las religiones más rigoristas en cuanto a seguir la ley. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. No había nada que le pudieran reclamar. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dijo Pablo, yo puedo presumir, yo puedo decir, si alguien se cree justo, aquí está mi currículum, así soy yo. ¿Hay alguien que pueda reclamar algo? Pues bueno, ese currículum lo hago bolita y lo tiro a la basura. No me sirve, no lo necesito. ¿Por qué? Porque yo prefiero la justicia que es de Dios por la fe. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, se nos es imputada la justicia de Cristo. En ese momento nosotros tenemos una justicia posicional. ¿Qué significa esta justicia posicional? Bueno, si entendemos lo que es imputar, es un término legal en el cual es más común escuchar, no, pues se les imputa este delito. ¿Qué significa? Que se le considera ya legalmente culpable de ese delito. En este caso, cuando hablamos de que se nos imputa la justicia de Cristo, significa que nosotros legalmente somos justos. En la cruz, cuando Cristo murió por nosotros, dice, escuchaba a alguien que decía, se hizo la más grande transacción que jamás se ha visto, porque todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, de todos y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, fue puesta y clavada en esa cruz, de tal forma de que Cristo se hizo pecado. A Él se le imputaron esos pecados que nos correspondían a nosotros, y entonces su justicia, la que a Él le correspondía, porque Él nunca pecó, se nos es imputada a nosotros. Esa es la más grande transacción que nosotros podemos encontrar, porque ahora somos justos. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en Él, en Cristo Jesús. Ahora bien, Satanás siempre está atacando, pero ahora cuando se acerca a Dios y le dice: fulanito es culpable, él ha pecado, él ha caído, el Señor voltea y nos ve. ¿Y saben a quién ve? A Cristo. Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador y hemos puesto nuestra confianza en Él y hemos aceptado que su muerte es en nuestro lugar, por ello el Señor nos ve como justos. El Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Y algunos se preguntan, bueno, ¿qué es eso? En la antigüedad, cuando se tenía el arca, el Señor simplemente, si volteaba, veía el pecado de nosotros. Pero cuando se hacían los sacrificios y se derramaba la sangre, el Señor, al voltear, la sangre impedía que se viera aquellos pecados. Pero no eran suficientes los machos cabríos y todos los sacrificios. Cuando el Señor Jesucristo murió, su sangre fue más que suficiente para que nuestros pecados fueran borrados. Y el Señor ya no ve más pecado en nosotros. Primera de Juan 2:2. Desde el 1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo estoy totalmente convencido de que la sangre de Cristo es suficiente para que todos aquellos, desde Adán hasta el último hombre, en cuanto a tiempo, espacio, podríamos decirlo, todos los seres vivos hubieran arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, su sangre era más que suficiente para todos. Desafortunadamente, hay quienes no la aceptan. Hay quienes prefieren vivir bajo su propia coraza de justicia y no la coraza de justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 4 y 10 de ahí mismo de Primera de Juan, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para cubrir nuestros pecados, debemos de entender que el Señor es amor, pero el Señor también es justo. Y su justicia tiene que quedar satisfecha, no simplemente por amor íbamos a ser salvos. Tenía que hacer algo para que la justicia también quedara satisfecha. Por eso fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para que, si la justicia dice, por cuanto todos pecaron, que dice el alma que pecare, esa morirá. De tal forma de que la justicia ha quedado satisfecha, porque nuestros pecados no están en nosotros, están clavados en esa cruz y ahí murieron. De tal forma que la justicia de Dios ha quedado satisfecha gracias al amor que Dios nos tiene a nosotros por enviar al Señor Jesucristo como nuestra propiciación. Ahora bien, esa es nuestra justicia posicional.
¿Por qué hablamos de la coraza de justicia? Bueno, porque la coraza de justicia se centra en la santificación. ¿Qué es la santificación? Podríamos preguntar. Alguien dijo, santificación es llegar a ser en lo práctico lo que ya somos en posición. Nosotros ya somos justos en posición, mas sin embargo no somos justos en la práctica. ¿Cómo podríamos entender eso? Vamos a verlo de esta manera. Sabemos que nuestro pastor es médico, es un doctor, ¿verdad? ¿Sí sabían? ¿No sabían? Él, ¿qué hizo? Estudió, pasó algunos meses o años, no sé, en práctica, y posteriormente le dieron su título. Y ahora nosotros podemos decirle doctor, ¿verdad? Bien, imaginemos esto, que llega a la universidad y empieza a repartirles a todos y cada uno de ustedes un título de médico. A ustedes ya se les puede llamar doctor. Ya tienen el título, se les reconoce como doctores. ¿Qué es lo que falta? Aprender, prepararnos. Realmente no tenemos nada. Lo único que tenemos es el título. Pero nos falta ponernos a estudiar anatomía, no sé, empezar a poner algunas inyecciones, hacer algunas cirugías. Todavía falta un camino por recorrer, ¿verdad? En este caso, la santidad es algo similar. Somos santos, justos, posicionalmente. Pero en nuestra vida práctica necesitamos trabajar en ello. De tal forma de que la coraza de justicia se refiere a la necesidad de vivir una vida recta y justa en línea con los mandamientos y enseñanzas de Dios. Uno debe esforzarse constantemente para vivir una vida santa. Nosotros tenemos la palabra del Señor y como leímos en el Salmo 119, 172, sus mandamientos son justicia. Y nosotros debemos de seguir esos mandamientos. Ya somos santos posicionalmente, pero necesitamos trabajar en nuestra vida para que eso se vea también en lo que nosotros estamos viviendo y estamos haciendo. No significa o no se refiere a que ya tengo el título, ya puedo descansar. Necesitamos trabajar en nuestra santidad. La rectitud implica tomar la decisión de comprometerse con las Escrituras y pasar tiempo con Dios. Si yo soy santo, tengo que prepararme y seguir trabajando en mi vida. Primera de Juan 5:8 dice: Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No practica el pecado. No significa que no peque. Vamos a seguir pecando porque somos débiles, porque seguimos siendo carne. Pero ahora que tenemos al Señor Jesucristo y la coraza de justicia, entonces vamos a dejar de practicar el pecado. Significa que no va a ser algo habitual, no va a ser algo que diga, yo siempre hago esto y siempre lo seguiré haciendo. Ya soy justo.
¿Por qué? Porque el Señor y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a redarguir. Cuando flaquee y cae, siente un profundo dolor por sus hechos y tiene un cambio de mentalidad seguido de un cambio de actitud. Porque el Señor, a través del Espíritu Santo, nos va a decir: estás mal, estás fallando. Y de esa forma vamos a reconocerlo, vamos a arrepentirnos y vamos a cambiar. Pero quien no tiene esa coraza, simplemente va a practicar el pecado, porque Satanás sabe que lo puede atacar sin ninguna preocupación. Pero a nosotros, si nos quiere atacar, nosotros vamos a sentir que es algo que debemos de cambiar y que debemos de recapacitar para que el maligno no nos toque, no nos haga caer, no nos haga o no nos venza en esta batalla espiritual. Uno puede decir: bueno, ¿cómo puedo llegar a ser justo si tengo tantos problemas, tantas situaciones? Nosotros podemos decir: bueno, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿sabes tú que también Lot era un hombre justo? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Del versículo 6 al 9 nos dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sabemos cómo vivía Sodoma y Gomorra, en qué situación estaban y por qué fueron castigados. Versículo 7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Recordemos que Job se separó de Abraham y empezó a colocar sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Job había conocido a Dios a través de Abraham. Dice el versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot conoció a Dios a través de Abraham. Y cuando llegó a Sodoma y Gomorra, se dio cuenta de que eso no era lo correcto. Y entonces su misma alma le decía: esto no puede ser, esto no puede ser. Porque Lot tenía también la coraza de justicia que lo protegía de aquellas situaciones de pecado en la cual él estaba rodeado y estaba viviendo. Podemos entender que hay una diferencia entre posición y práctica. Su posición está segura para siempre, pero su práctica no siempre está al mismo nivel. Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a fallar. El pecado no va a ser algo que sea una práctica, pero vamos a fallar. Pablo nos está diciendo: ocupaos de vuestra salvación, ocupaos de vuestra vida, de vuestra santidad, con temor y temblor. Significa estar como el justo Lot, afligidos por el pecado que nos rodea y deseando salir o alejarnos de ello.
Ahora bien, cuando nosotros no buscamos la santidad en nuestra vida, vamos a tener pérdidas. ¿Qué es lo que perderemos? Para empezar, vamos a perder el gozo. Primera de Juan 1:4. Dice el apóstol Juan: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que está escrito en la palabra del Señor es para que nosotros nos gocemos. ¿Cómo perdemos ese gozo? Pecando. ¿Recuerdan a David? ¿Recuerdan a Betsabé? ¿Recuerdan lo que pasó? Ahora bien, cuando David tuvo que reconocer su pecado, se sintió afligido. Y en el Salmo 51, cuando él hizo ese cántico de arrepentimiento, en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que Dios lo había salvado, pero había perdido ese gozo. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, si nosotros no cuidamos nuestra santidad, Satanás nos va a atacar y va a hacer que ese gozo lo perdamos y nos va a hacer sentirnos deprimidos, sentirnos alejados del Señor, que eso es definitivamente lo que Él quiere. Vamos a perder también fruto. En Juan capítulo 15:2, cuando el Señor Jesucristo nos dice que que Él es la vid y nosotros los pámpanos, si el pámpano no lleva fruto, lo va a desechar. No significa que vas a perder tu salvación. No vas a dar fruto. Separado de Dios, separado del Señor Jesucristo, nada podéis hacer. No va a haber fruto en tu vida. No vas a tener esas bendiciones del Señor. Vas a perder también tu recompensa. Segunda de Juan, capítulo 8, versículo 8. Segunda de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No pierdas el fruto de tu trabajo en el Señor. Recíbelo completo. Pero si flaqueas y caes, tal vez no vaya a ser completo lo que vayas a recibir. Adicional a todo eso, vas a deshonrar la gloria de Dios. Porque todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y si no lo haces para el Señor, no estás dándole la honra a Él y lo estás deshonrando. Absteneos de todo mal, dice Pedro, primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Recordemos que tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Dice en primera de Juan 1:9, el que dice que está en luz y aborrece primera de Juan 1:9. Es que leí el 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a fallar, vamos a caer, pero para poder mantener la fortaleza de nuestra coraza, tenemos que ir al Señor y sabemos que Él nos va a perdonar. Esto es difícil, sí, mas no imposible. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, lo que quiero, no lo hago,
y lo que hago no es lo que quiero. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos, Romanos 7. En la última parte, versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo, que estábamos hablando hace poco, que tenía un gran currículum, sabe que es difícil, pero no es imposible. Si nosotros realmente nos dedicamos a buscar y hacer la voluntad del Señor. Hay que buscar esa justicia en nuestra vida, pero con ansia, con un deseo realmente que sea de necesidad. ¿Recuerdan Mateo 5:6? Mateo 5, el sermón del monte. Mateo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo les digo a mis hijos, ustedes nunca han tenido hambre. ¿Por qué? Porque pues les servimos algo y, ay, no me gusta. ¿Qué es tener hambre? Lo que me sirvan. ¿Qué es tener sed? En alguna ocasión me platicaba un ingeniero civil que fue a la sierra, se perdieron, no encontraban agua, encontraron un charco de agua, todo mohoso. Tenían sed, lo tomaron. Hambre y sed, esa necesidad de justicia. Dice, porque ellos serán saciados. Habrá realmente satisfacción al desear la justicia, porque vamos a anhelar el tener una naturaleza justa, santa, que sigue al Señor. Vamos a querer ser más santos, ocuparnos con nuestra vida con temor y temblor, continuar con la justicia de Dios, enseñarla y ver la justicia promovida en el mundo. Todo aquel que necesite al Señor Jesucristo, ir y evangelizarle para que conozca del Señor. Ahora bien, hablamos de la armadura, de la coraza, y hablamos que hay que proteger nuestro corazón, hay que ser santos. La coraza cubría dos órganos vitales en el cuerpo. Uno es el corazón y otras son las entrañas. Vaya, para los judíos esto tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque el corazón simbolizaba los pensamientos. Para un judío, el corazón es la mente, es quien realmente está maquinando o pensando. Mateo 15:19. Dice el Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Para el judío esto era de donde salían los pensamientos. Ahora bien, si el corazón era el pensamiento, dice, era la mente, Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Vaya que si Satanás nos conoce y es lo que quiere atacar nuestro corazón, quiere atacar nuestros pensamientos, quiere convencernos con mentiras y con falsedades, de tal forma de que empecemos a aceptar cosas que no están escritas en la palabra del Señor, cosas que no son correctas, cosas que van a desviarnos y van a provocar que haya divisiones o haya simplemente alejar a la iglesia de su objetivo principal. Las entrañas, que es la parte de acá de abajo, estaban asociadas con los sentimientos. Vaya, cuando dicen que están enamorados, ¿qué es lo que dicen que sienten? Mariposas en el estómago. Las entrañas estaban asociadas a los sentimientos, y también es algo que Satanás quiere atacar, que nuestros sentimientos se vean afectados de tal forma de que si pecamos, tal vez no tenemos un sentimiento de culpa, no hay preocupación. Satanás quiere atacar estas dos áreas primordialmente. Satanás alimenta su proceso de pensamiento con información falsa y mentirosa, torciendo su camino, y él quiere apelar a las partes equivocadas de sus emociones. Lo puede volver tolerante al pecado y no siente ni remordimiento ni culpa, o bien un sentimiento de culpa que produce temor en las personas y provoca un alejamiento de Dios. Puede provocar ese sentimiento que diga: estás mal, estás muy perdido. De tal forma de que decimos: no, pues no me puedo acercar al Señor. ¿Cómo voy a pedirle perdón por esto que he hecho? Satanás quiere alejarnos de Dios y puede lograrlo convenciendo nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Él quiere atacarnos. Por eso necesitamos esa coraza de justicia para poder evitar que nos dañe y nos aleje del Señor. Ahora bien, toda acción comienza con un pensamiento. Nuestros pensamientos deben estar de acuerdo con la palabra y mandamientos de Dios. Las decisiones correctas y justas en la vida nacen de una mente que medita en la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, del versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militamos es estar en una batalla, porque las armas de nuestra milicia, estamos en una batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, porque tenemos la armadura de Dios. Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, quienes quieren engañarnos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo inicia con un pensamiento. Tenemos que estar siempre conscientes de lo que vamos a hacer y que ese pensamiento siempre sea acorde a la voluntad y a la palabra del Señor. Tenemos que traer esos pensamientos que sean siempre para el Señor, para su honra y para su gloria. Cuando se inicia una carrera, ya sea de 5K, 10K o la milla completa, millas son 1500, un maratón, ¿cómo se inicia? Con un paso y después otro
y después otro. Tenemos que empezar a avanzar y cuidar nuestra santidad. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya tenemos la victoria, pero necesitamos también sentir esa victoria en nuestra vida y no vivir con un semblante de derrota, porque Satanás nos ha atacado y nosotros no hemos buscado la ayuda del Señor, colocándonos esa coraza de justicia que nos puede proteger contra las acechanzas de Satanás. Debemos de estar siempre firmes al final de la batalla. Dios les bendiga.